Muy buenos días a todos los que se han conectado a nuestra reunión el día de hoy. Sean muy bendecidos y los invito a que me acompañen a orar para dar inicio a esta reunión. Gracias Dios te damos primeramente por un día más de vida que tú nos has dado. Gracias porque podemos buscar de tu presencia, Señor, un domingo más. Sabemos lo importante y necesario que es, Señor, buscar de ti en estos tiempos. Te pido, Dios, que tú bendigas grandemente a cada una de las personas que está viendo este video y que esta reunión, Señor, sea dirigida por ti para que, Señor, podamos recibir lo que necesitamos, Dios. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria que tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de pasar a las alabanzas, quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra ubicado en Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 9. Y habla sobre las ventajas de la sabiduría. Dice así: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si prestas oído a la sabiduría y te entregas a la inteligencia, si clamas por inteligencia y discernimiento, si los buscas como si fuera plata o un tesoro escondido, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca fluyen conocimiento y ciencia. El Señor ayuda y protege a los que viven con rectitud y justicia. Él cuida el sendero de los justos y protege a aquellos que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es recto y justo, y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. Amén. Bueno, yo creo que este pasaje de la Biblia es muy importante en cada minuto de nuestra vida, sobre todo hoy en día en que tenemos que tomar muchas decisiones y quizás escuchamos muchas opiniones de la gente, quizás de nuestros cercanos, quizás incluso en el mismo pueblo cristiano, y quizás estamos prestando mucho oído a eso para poder tomar alguna decisión, pero lo más importante es que consultemos en la palabra de Dios, porque el Señor dice acá, como leíamos, que si nosotros le pedimos sabiduría, Él la va a conceder y nos va a ayudar a que seamos sabios y tomemos decisiones correctas. Más allá de lo que diga la gente y todo, lo más importante es sentir en nuestro corazón que la decisión que estemos tomando va de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que Él espera y quiere de cada uno de nosotros. Entonces, como decía el pastor en sus predicaciones en el mes de la Biblia, busquemos en la palabra de Dios, busquemos en la Biblia, porque ahí es donde encontraremos todas las respuestas a nuestras preguntas. Amén. Bueno, ahora quiero invitarlos a que podamos pasar a un tiempo de alabanza y adoración junto a Gabriel, y que usted prepare su corazón, que ahí donde usted está comience a alabar al Señor, a dar gracias por lo que Él ha sido con usted. Yo sé que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido, ¿cierto? Y Él merece que nosotros le entreguemos todo el honor, toda la gloria, el reconocimiento. Amén. Prepare su corazón, su espíritu, para que también podamos luego pasar a la palabra y podamos estar llenos del Espíritu Santo para poder entender lo que Él nos quiere hablar a través de nuestro pastor. Amén. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve. Se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. Siempre libertad, libertad,
viene ya, por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Quiero llegar a ser un hombre de experiencia espiritual. Hacia el Señor Jesús me irá guiando hasta llegar al trono de Jehová. Que vuelva atrás, me grita el mundo con toda su maldad. Y yo respondo que ahora voy buscando fe, esperanza y caridad. Quiero llegar a ser un hombre de experiencia espiritual. Hacia el Señor Jesús me irá guiando hasta llegar al trono de Jehová. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Quiero luchar, ya no quiero pelear. A un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Han sido tu amor y tu fiel corazón. Y a decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, es tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tú por evitar. Me doy cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Desde aquí me alcanzó, no sé nada razón. Y he borrado la valla que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, es tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Mi corazón, de mi corazón.
explosión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Te veo en el desierto, la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome. Siempre eres fiel. Y siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. En este mismo espíritu lo invito a que abra su corazón y sus oídos espirituales para entender el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de nuestro pastor. Amén. Y que Dios bendiga la vida de nuestro pastor también. Damos gracias a Dios por esta reunión de la cual nosotros hemos adoptado este sistema que yo sé que es agradable al Señor porque lo hacemos de todo nuestro corazón. Gracias por la coordinación de nuestra hermana Claudita y las alabanzas de nuestro hermano Gabriel. Una de las alabanzas que entonaba nuestro hermano Gabriel decía: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Con manos vacías vengo a ti, porque el propósito es que en esta mañana Dios pueda llenar nuestras manos. Esas manos vacías Dios las pueda dotar con talento, con sabiduría, de tal manera que pueda ser de mucha bendición para nosotros. Moisés, dentro de la responsabilidad que le dio Dios de liderar al pueblo de Israel, le dio la tarea de enfrentarse al faraón. Y este era un faraón fiero, era un faraón gigante, un faraón que era difícil de enfrentarse a él.
Y Moisés justamente se identificó diciendo que él tenía dificultades para enfrentarse al faraón. En su manera de hablar, él era tartamudo. De tal manera que él se encontraba un poco impedido para hacer esto. Pero Dios, él tenía un plan, él tenía un propósito. Y le dice a Moisés, quien va a hablar por ti va a ser justamente tu hermano Aarón. Pero la responsabilidad la tienes tú. Y te vas a enfrentar a este faraón. Cosa similar la tenemos nosotros, en la cual Dios nos ha encomendado una tarea. Y nosotros nos vemos impedidos. Nosotros no tenemos la capacidad para enfrentarnos a los tantos faraones que nos vamos a encontrar en nuestro diario vivir. Faraones económicos, faraones de índole salud, faraones de índole familiar, faraones de índole de trabajo, cualquiera que sea, son faraones a los cuales nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Y acá Dios justamente ve nuestra incapacidad y por misericordia Él nos dice, ustedes no van a estar solos. Ustedes van a tener el Espíritu Santo, que Él justamente va a ser el que va a actuar, el que va a dotarlos de ustedes de la personalidad, de la autoridad, para que ustedes puedan hacerle frente a todo tipo de dificultades, de inconvenientes. De tal manera que el Espíritu Santo es el que viene a tomar posesión de nosotros. Es una persona que nos acompaña en todos los momentos difíciles. Y por eso el Espíritu Santo también se contriñe, se entristece cuando nosotros hacemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, es Él el que intercede por nosotros. Cuando nosotros estamos orando, nosotros no somos los que vamos a orar, sino que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos conoce nuestras necesidades, conoce todo lo que nosotros estamos desvalidos, en el sentido de que Él intercede y Él pide por nosotros. Y es justamente lo que sucedió con Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en tu seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Dios tratando justamente con Moisés. Y la pregunta que le hace Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano?
Y Moisés lo que tenía justamente era el instrumento que él usaba en su profesión, allá en el desierto, cuidando los animales como pastor de ovejas, y con la cual él también defendía, que era una vara. David hubiese querido no tener una vara, sino que quizás hubiese sido destinado para él un cetro, porque todo el destino que tenía Moisés, era que él iba a ser un rey, estando justamente en la casa del faraón. Pero la voluntad de Dios era otra. No era necesario que Moisés estuviera en el palacio del faraón para realizar la tarea que él tenía que hacer de libertar al pueblo de Israel, sino que fue menester que estuviera 40 años en el desierto. Y ahí, en vez de un cetro, tenía una vara. Y eso fue justamente lo que le preguntó el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con esa vara vamos a hacer grandes obras. Vamos a hacer el trabajo que Dios ha establecido para justamente redimir al pueblo de Israel. Hermanos, hay algo que es muy importante, que lo que tú tengas que hacer para el Señor, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerlo con excelencia, porque nuestro Dios se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 16 dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos. Está hablando del rey Saúl, que había entrado en un periodo de tormento, de angustia, de mucha depresión. Y ahí justamente se le aconseja. Y le dicen: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Es decir, le recomienda a uno que sepa justamente tocar el arpa. Hermano, nosotros tenemos que estar preparados para que cuando haya necesidad, ya sea en la familia, ya sea en los amigos, ya sea donde quiera que estemos, van a tener que empezar a buscar a una persona que sepa cómo pedirle al Señor y cómo pedir clemencia para que Dios tenga misericordia por los que están alrededor. Busquen a una persona que sepa tocar el arpa. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues a alguno que toque bien y traédmelo. Esto siempre es importante. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor tenemos que hacerlo con excelencia. El que quiere cantar tiene que dedicarle lo mejor al Señor. Nuestros tiempos tienen que ser los mejores tiempos para el Señor. De tal manera que cuando el Señor nos esté preguntando: ¿qué tienes en tus manos? En el caso justamente de Moisés, tenía una vara. Pero vamos a encontrar más adelante que hubo grandes oportunidades en que tenían distintos objetos que eran de valor que lo que tenían en sus manos. Fíjese que encontramos que había una viuda que le preguntaron ante las necesidades que tenía esta viuda. Y le preguntaron, ¿qué tienes en tu casa? Y la viuda justamente dijo: un poco de aceite. Con ese poco de aceite vamos a usarlo para que con la ayuda de Dios pueda hacer la bendición para que pueda solucionar tus problemas. Un hombre grande como fue Sansón, ¿qué es lo que tuvo en sus manos para hacer frente? Dice que en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 15: y hallando una quizada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Fíjese que la quijada de un asno fresca. ¿Por qué Dios no usa otras cosas? Pero Dios justamente quiere actuar
y que no sea vistoso, que no se lleve los honores, los elementos, sino que Dios justamente quiere que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Señor. Marcos capítulo 6, versículo 35 al 38, dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos a la gente que les seguía para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles de vosotros de comer, un acto de fe. El Señor nos dice a ustedes tienen que ser de bendición para los demás. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos a comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué es lo que tienen ustedes en sus manos? Y ellos dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Dios siempre va a trabajar con lo que nosotros podamos tener. Y por eso cuando la alabanza decía: con manos vacías llegamos a ti. La alabanza justamente nos decía: no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Justamente estas manos te pedimos, Señor, que tú las llenes con la gracia que tú tienes para llenar nuestras vidas. Y de esta manera nosotros vamos a ser de bendición para todo aquel que necesita que nosotros podamos bendecirle. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué quiero decir? Estoy hablándole justamente de un gran hombre como fue Esteban. Pero aquí las manos estaban ocupadas con otras cosas. Justamente las manos estaban ocupadas con piedras. Y estas manos fueron las que hicieron frente a este Esteban. Y él pudo decir justamente: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Que nuestras manos puedan ser usadas para bendición. Y no como en el caso de Esteban, que fueron justamente usadas estas manos para traer maldición y para ser motivo de estorbo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tenemos que estar preparados. Porque a medida que Dios te vaya bendiciendo, Dios vaya agregando gracia en ti, te vas a encontrar con un mundo que no va a estar contento. Y que sus manos se van a llenar de odio, que sus manos se van a llenar de burlas, sus manos se van a llenar de ira y van justamente a entorpecer el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hay algo, hermano, que es de gran bendición. Cuando el Señor te va a entregar a ti en tus manos ese ministerio, esa tarea, es lo que tú puedes hacer. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Hermanos, hay cosas que yo puedo hacer y que usted puede hacer, y no es necesario que nosotros todos hagamos lo mismo. Hay personas que tienen en su espíritu hacer cosas que son de bendición para los demás. Eso tienes que hacerlo bien. Hay personas hay hermanos dentro del cuerpo de Cristo que les gusta y que tienen esa necesidad de ir a la cárcel y de visitar a los que están necesitados. Y cuando el Señor está preguntando: ¿qué es lo que tú tienes en tus manos para hacer? Señor, a mí me gusta ir a la cárcel a visitar a las personas que están impedidos de su libertad. Señor, a mí me gusta orar.
Señor, a mí me gusta interceder por los demás. A mí me gusta ir a los hospitales, a visitar a los enfermos. A mí me gusta estar en la casa del Señor constantemente. Justamente el Señor nos dice, busquen a personas que sepan tocar el arpa y que toquen bien. Dios quiere instrumentos que sean para la gloria del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y aquí justamente sí existe una escena muy especial. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Les dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Por qué los fariseos, si eran tan obedientes y se ceñían a la ley, por qué no apedrearon a esta mujer allá donde la sorprendieron? Sino que vinieron y se la trajeron al maestro porque no les interesaba tanto la mujer, sino que lo que le interesaba era sorprender al maestro. Era ver que su ministerio iba a ser llevado a una prueba en la cual si él perdonaba a la mujer, iba a quedar establecido que no era obediente de la ley. Y si él castigaba a la mujer, iba a quedar como un Dios que no tenía amor. De tal manera que los fariseos celebraban quizás de esta manera, nosotros vamos a sorprender al Señor. Pero no sabían que el Señor en que nosotros hemos confiado es un Dios todopoderoso, un Dios grande en misericordia, un Dios lleno de sabiduría, en la cual de eso nos comparte y nos permite que nosotros también podamos ser poseedores de esa sabiduría. Dice que, y la palabra de Dios lo dice, mas esto decían tratando tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Nuevamente el Señor hace esta pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y toda esta gente, todos estos hombres, lo que tenían en sus manos eran piedras acusadoras, piedras con las cuales querían ajusticiar, sin amor, sin misericordia, sin tener ningún temor, sino que solamente querían hacer daño. ¿Qué es lo que tienes en tu mano, hermanos? Algunas veces lo que tú tienes en tu mano es ese dedo acusador que te gusta justamente acusar a tus hermanos, criticar a tus hermanos, fijarte en todas las cosas malas que hacen tus hermanos. Pero aquí el Señor te está diciendo, el que esté sin pecado, que lance la piedra el primero. Y dice que inclinándose en tierra, empezó a escribir. Y muchos de los entendidos dicen que cuando él estaba escribiendo en tierra, estaba justamente colocando el nombre de todos aquellos que habían estado con esta mujer. Y cuando el Señor sin ningún mayor ruido, sino que con la sabiduría que él entregó, empezó a darse cuenta que los hombres empezaron a retirar. Y el Señor le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están aquellos que tenían sus manos con piedras? Dice que cuando nosotros tenemos que alabar a Dios, que nuestras manos tienen que ser sin ira y sin contienda. Nuestras manos tienen que ser manos limpias. Nuestras manos tienen que ser manos en la cual podamos decirle al Señor, Señor,
Venimos ante ti y no tenemos nada que ofrecerte y queremos que tú nos llenes, de tal manera que nuestras manos puedan ser útiles, puedan ser de bendición. Hay una alabanza que dice, manos cariñosas, manos del Señor, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solamente hacer el bien. Gloria a esas manos. Aleluya. Amén. Hermanos, Dios nos pregunta en esta oportunidad que justamente qué es lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Busquen a una persona que sepa tocar. Van a llegar a tu casa, te van a ir a buscar. Busquen una persona que nos pueda en estos momentos ayudar en este momento difícil. Y tú vas a tener que acudir a ese hogar, a ese lugar donde hay necesidad. Y tú vas a tener que orar, tú vas a tener que interceder, tú vas a tener que entregar lo que Dios ha colocado en tus manos. Por eso dice, busquen a una persona que sepa tocar el arpa. Y además que sepa tocar el arpa, que la toque bien. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene que ser motivo de bendición, tiene que ser motivo de alabanza, de adoración a Él. De tal manera que nosotros podamos ir a la presencia del Señor y podamos decirle, Señor, yo quiero también que tú puedas llenar mis manos. Y yo quiero también ser útil en el trabajo. Pero no quiero usar mis manos para tomarlas con piedras y causar daño. Y causar aquello en la cual tú no me has llamado. Sino que tengo que tomar esa vara. Tengo que tomar ese aceite. Ese poco de aceite que tenía esa viuda. Que justamente tenía que ajusticiar. Responder ante los acreedores. Con ese poco aceite el Señor la bendijo y fue de grande bendición para que pudiera hacer el sustento y solucionar sus problemas. Aquella viuda que tenía un puñado de harina y aceite para que posteriormente alimentar a su hijo y después morir. Eso mismo el Señor lo quiere multiplicar. Esos panes y esos peces que era imposible que pudiera la mente humana y entender que Dios podía hacer esa obra. Justamente Dios dice, con lo que tú tengas, yo te quiero tomar, yo te quiero bendecir y yo quiero usar tu vida. La pregunta es, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés respondió, una vara. Esta vara, lánzala, para que veas tú la obra que Dios puede hacer con esta vara. Dios nos dice a nosotros, ¿qué tienes en tu mano? Nosotros, si están nuestras manos vacías, tenemos que pedirle al Señor que las llene. Y ahora esa mano, échele a correr, para que Dios pueda darle el crecimiento, el desarrollo, lo que puede hacer esa obra. Fíjense, hermanos, que hay hermanos que tienen el ministerio tan sencillo, tan simple, de comprar tratados en la librería. Y andan donde quiera que ellos van y entregan un tratado. Entregan una porción de la palabra de Dios. Eso Dios les da el aumento, Dios les da el poder, Dios les da la autoridad para que esa porción llegue a un buen lugar donde pueda ser motivo de bendición. La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? Señor, yo lo que tengo es mi familia. Señor, yo lo que tengo es mi trabajo. Señor, lo que yo tengo es mi personalidad. Señor, lo que yo tengo es mi talento, lo que yo sé hacer. Yo todo esto lo he hecho andar para que se produzca el milagro, para que tú hagas la obra como tú sabes hacerlo. Que Dios, hermanos, pueda bendecir cada uno de los talentos. Dios puede añadir bendición a cada uno de los ministerios. Hermanos, hay hermanas que pueden decir, a mí me gusta trabajar con los niños. Eso es lo que yo puedo hacer y a mí me gusta hacerlo. Entrégueselo en las manos al Señor. Y el Señor le dice, lanza esa vara, echa esa vara. Y ese ministerio, échalo a correr. Y en el proceso, Dios va a hacer el milagro que nos va a sorprender y que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Qué lindo es estar en las manos del Señor. Con manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que ofrecerte, pero Dios quiere bendecirte en esta oportunidad. Que Dios añada grandemente bendiciones a tu vida.
Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra reunión. Espero que Dios haya hablado a sus vidas, que haya sido de gran bendición para ustedes y que estén fortalecidos para poder empezar una nueva semana. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos pronto. Chao.